Ustedes buenas tardes, les saluda el profesor Rafael Otazú y el día de hoy vamos a hacer la resolución de la práctica de término excluido, la sección de práctica de clase, ¿de acuerdo? Ya se había trabajado en clase lo que era la teoría de término excluido y se te estaba dejando de tareita subrayar la palabra que no forma parte del grupo. Tú sabes que término excluido es aquel término que no guarda relación con los demás, ¿de acuerdo? Que no guarda relación con los demás. Ese es el término excluido. Se debe tener en cuenta la relación semántica de los demás términos, y aquel elemento que no guarda una relación semántica directa con los demás elementos es la palabra o el término que se elimina, ¿de acuerdo? A ver, te dice en la primera, subraya la palabra que no forma parte del grupo. Te ponían 5 palabras, ¿no? Ratón, liebre, roedor, conejo, cuy. El ratón es un animal, es un roedor. La liebre es un animal, es un roedor. El conejo es un animal, es un roedor. El cuy es un animal, es un roedor. ¿El roedor es un animal? No, el roedor es la clasificación. Por ende, acá te están dando animales y acá te están dando la clasificación. Se elimina roedor porque el roedor no es un animal, es una clasificación. Ahora acá, huayno, tondero, marinera, tango, música. El huayno es un género musical, el tondero es un género musical, la marinera es un género, el tango es un género. La música no es un género, la música es la clasificación global, es un todo, ¿no? Por ende, se elimina música, es el término que no forma parte del grupo, porque acá te están dando nombres precisos, nombres exactos, así como en ratón, liebre, conejo, cuy, son nombres precisos. En cambio, acá en este caso música es una clasificación, ¿no? Ahora, la C, robo, secuestro, asesinato, delito, estafa. El robo es un delito, es un acto. El secuestro es un delito, es un acto. El asesinato es un delito, es un acto. La estafa es un delito, es un acto. Pero el delito es la clasificación global. Entonces el delito es demasiado general. Estos son ejemplos específicos. El robo es un tipo de delito. El secuestro es un tipo de delito. El asesinato es un tipo de delito. El delito es un tipo de delito. No es la clasificación. Entonces se elimina delito. La D, frijoles, menestras, pallares, alverjitas, lentejas. Te están hablando de menestras, ¿no? Pero el frijol es un tipo de menestra, la lenteja es un tipo de menestra, pallares es un tipo de menestra, alverjita es un tipo de menestra, pero la menestra es un tipo de menestra. No, la menestra es la clasificación. Por ende, se elimina menestras. ¿Por qué? Porque acá están dándote nombres específicos, ya que es un nombre general, ¿no? Ahora, me dice la siguiente, la E, dólar, sol, peso, moneda, euro. El dólar es la moneda de Estados Unidos. El sol es del Perú, ¿no? El peso, hay diferentes pesos, peso argentino, el peso boliviano, etcétera. En diferentes países se utiliza este nombre de moneda, ¿no? La denominación de la moneda. El euro se utiliza en Europa, no es la moneda de Europa. Entonces, dólar, sol, peso, euro son nombres de monedas, pero la moneda es lo más general, o sea, no es un nombre específico. Por ende, se elimina moneda. Ahora me dice cardiólogo, pediatra, nefrólogo, médico, gastroenterólogo. Todos son especialidades de la medicina. Cardiólogo, el especialista en corazón, ¿no? Pediatra, el especialista en qué, en niños, ¿no? El nefrólogo, el especialista en ver la parte de los riñones, ¿no? El de ya los nefrones, exactamente. El gastroenterólogo en la parte del estómago, pero el médico es general, no es una especialidad así como las demás, entonces se elimina médico. Igual acá me dice pulmón, riñón, órgano, vaso, hígado. El pulmón es un órgano, el riñón es un órgano, el vaso es un órgano, el hígado es un órgano, pero el órgano es un órgano, no. El órgano es la clasificación, se elimina, porque no guarda relación, ¿no? Acá son nombres específicos. Árbol, naranjo, roble, lúcumo, manzano. Naranjo es un tipo de árbol, el roble es un tipo de árbol, lúcumo es un tipo de árbol, el manzano es un tipo de árbol. Todos son tipos de árbol, en cambio el árbol es el nombre general, se elimina árbol porque no es un nombre específico. Ahora te dice mazamorra, postre, budín, pionono, gelatina.
La mazamorra es un postre, el budín es un postre, el pionón es un postre, gelatina es un postre. Todos son postres, pero el postre es un postre, no, entonces se elimina. ¿De acuerdo? La misma relación, porque todos son ejemplos específicos. Sustantivo, adverbio, adjetivo, determinante, sintaxis. El sustantivo es un tipo de palabra morfológica, ¿no? El sustantivo nombra persona, animal o cosa. Adverbio es el que te indica el lugar, tiempo, momento, ¿no? El adjetivo califica al sustantivo, el determinante acompaña al sustantivo. Sintaxis, si te das cuenta, todos estos son tipos de palabras en el castellano, en las lenguas, ¿no? Pero sintaxis no es un tipo de palabra, es otra ciencia. La sintaxis se preocupa por la oración, pero no es un tipo de palabra. Sintaxis no es un tipo de palabra, el sustantivo es un tipo de palabra, el adverbio es un tipo de palabra, el adjetivo es un tipo de palabra, el determinante es un tipo de palabra, la sintaxis no es un tipo de palabra, se elimina sintaxis. Anchoveta, trucha, pejerrey, ballena, atún. Acá 4 son peces: anchoveta, trucha, pejerrey y atún. Pero uno es mamífero. Ballena es un mamífero. Parece un pez, pero es un mamífero. Está en la clasificación de mamíferos. Por ende se elimina ballena. Cuadrado, polígono, triángulo, octágono, pentágono. El cuadrado es un tipo de polígono. El pentágono, tipo de polígono. El triángulo, tipo de polígono. Octágono, tipo de polígono. El polígono no es un tipo de polígono, ¿no? Estos son nombres específicos, por ende se elimina polígono. Y por último decía plancha, licuadora, batidora, cuchara, horno. La plancha es un electrodoméstico, la licuadora es un electrodoméstico, la batidora es un electrodoméstico. ¿La cuchara es un electrodoméstico? No. ¿El horno es un electrodoméstico? Sí. La cuchara se elimina porque es un utensilio, ¿no? De metal, no tiene nada que ver como electrodoméstico. Ahora, en la parte 2 te decía, marque el término excluido en los siguientes grupos, se agrega uno que sí cumpla con la relación. Es decir, uno de estos 4 no es un término que se incluye o que guarda relación con los demás, y debíamos colocar otro ejemplo. Por ejemplo, limón, limón, lima, naranja, piña. Si te das cuenta, el limón es un cítrico, la lima es un cítrico, la naranja es un cítrico, pero la piña no tiene nada que ver con la lima, es una categoría diferente. Entonces se elimina piña. Algún ejemplo que yo podría colocar sería mandarina, o en este caso lo que yo he puesto, toronja, ¿no? Es otro tipo de fruta que se caracteriza por ser cítrica, ¿no? Ahora, en la 2 te decía, filosofía, química, lingüística, psicología. La filosofía es una profesión de letras, lingüística de letras, psicología de letras, pero la química es números. Entonces se elimina química y colocamos otra que sea de letras, que sería literatura, por ejemplo, o no, una profesión. Ahora me dicen la 3, herramienta, serrucho, martillo, desarmador. El serrucho es una herramienta, el martillo es una herramienta, el desarmador es una herramienta, pero estos son nombres específicos. La herramienta no es una herramienta, la herramienta es la clasificación, por ende se elimina herramienta. Y ahora, serrucho, martillo, desarmador, una herramienta que podríamos nombrar alicate, pero es un nombre específico. El serrucho, martillo, desarmador, alicate son nombres específicos, pero herramienta es muy general, se elimina herramienta por ser muy general. Ahora, caballo, toro, mula. Ahora, si te das cuenta, están hablando de equinos, pero el toro no es un equino, es un vacuno, entonces se elimina toro y se coloca burro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que es de la familia de los caballos, las mulas, los asnos, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la resolución de la práctica. Se les está dejando de tarea resolver una serie de ejercicios de término excluido. En la primera parte es muy parecido a esto de acá. Es decir, tienes que seleccionar aquel elemento que no guarda relación con los demás y agregarle un elemento que sí cumpla la relación, ¿de acuerdo? Una vez que, por ejemplo, cabo no es, entonces yo le coloco en base a lo que he resuelto qué otro elemento sí podría cumplir la serie, ¿de acuerdo? Igual, distrito, departamento, territorio, caserío. ¿Cuál se elimina? ¿Por qué? Y tú, en base a los que quedan, tú agrégale otro elemento que sí cumpla con la relación, ¿de acuerdo? Ahora, en el marque el término excluido. Igual, acá ya no tienes que completar nada, sino que tienes que hallar qué término no se relaciona con la premisa, ¿de acuerdo? Son 5 ejercicios: artista, progenitor, libro, mandarina, facundia.
indica que cuál de estos términos no guarda relación con el término base o la premisa, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso ha sido todo, nos vemos.